Muy bien. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias por estar en el coloquio del Departamento de Física del CIMBESTAF. Tenemos como invitado hoy al doctor Alejandro Corichi del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Voy a hacer una breve presentación de él. El doctor Alejandro Corichi obtuvo su grado de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y se doctoró por la Universidad Estatal de Pensilvania en el 97. A partir de esta fecha se integró como investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y desde 2005 es investigador del Grupo de Gravedad Cuántica del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en el campus Morelia. Es investigador nacional nivel 3 y nivel D del PRIDE. Ha realizado estancias académicas en las universidades de Mississippi, el Perimeter Institute de Física Teórica en Canadá y Penn State University, entre otras instituciones. Trabaja en temas de relatividad general y gravedad cuántica. Sus principales contribuciones se encuentran en Loop Quantum Gravity. Es uno de los responsables de la construcción algebraica clásica como punto de partida para la cuantización por lazos de teorías de norma, la aplicación de métodos de Loop Quantum Gravity para explicar la entropía de los agujeros negros, métodos analíticos y numéricos para establecer la resolución de la singularidad cosmológica y la existencia de un límite semiclásico dentro de la cosmología cuántica de lazos, además de contribuciones importantes en relatividad general clásica. Ha publicado más de 80 artículos en revistas especializadas, 2 capítulos de libros, 18 memorias en extenso, con más de 3.700 citas en todos estos trabajos, así como varios trabajos distinguidos de divulgación, incluidas series de televisión. Ha recibido numerosas distinciones, una de ellas la medalla Marcos Moschinsky en 2018 por sus contribuciones a la física teórica. Y pues la verdad es un placer tenerlo por acá, doctor Alejandro Corichi. Le cedo la palabra para su presentación. Gracias. Creo que lo perdimos. ¿Listo? Doctor Iván, si gusta, pausamos la grabación, como usted me indique. Iniciar la grabación y pues vamos a ver si Sí. podemos acá. Muy bien. Pues empiezo entonces. Gracias. Bueno, como dice el título y como pueden ver, de lo que les voy a hablar es sobre la teoría de inflación y lo que se llama el problema de la transición cuántico a clásico. Entonces, primero, pues déjenme contarles un poquito de qué quiere decir eso. Bueno, esto es trabajo que se hizo en colaboración con Soraj Tekar y con Aruna Kesavan, que era estudiante en ese momento. La motivación de por qué con esto, bueno, pues es porque el paradigma inflacionario pues es bastante llamativo para poder explicar muchas de las observaciones y de los problemas y resolver algunos de los problemas que tenía la cosmología estándar. En particular, el mayor logro, en la opinión de muchos, es que las inhomogeneidades que se suponen homogeneidades iniciales evolucionan y explican las anisotropías en la radiación cósmica de fondo. Pero estas inhomogeneidades iniciales pues son inhomogeneidades cuánticas.
porque uno pues parte de considerar un campo cuántico en un fondo clásico, pero en cierto momento, para poder calcular, por ejemplo, las anisotropías en la radiación cósmica de fondo, pues lo que se hace es considerar como si estas perturbaciones, fluctuaciones fueran clásicas, entonces ya se utilizan ecuaciones clásicas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento, cómo es que esas fluctuaciones cuánticas primordiales que aparecen en la teoría de inflación se vuelven clásicas, ¿no? Entonces eso es a lo que me voy a referir con la transición cuántico clásico. ¿Okay? Entonces uno se pregunta cómo es que pasa eso, ¿verdad? Aquí la primera observación, primero de nivel 0, es que en realidad uno debe de considerar que el mundo es cuántico, ¿verdad? O sea, en realidad uno sabe que todos los objetos en su descripción más fundamental siguen reglas cuánticas. Entonces, en realidad, pues técnicamente nunca hay una transición a lo clásico, ¿verdad? O sea, el mundo sigue siendo cuántico. Hay veces que se ve clásico, podemos describirlo de manera adecuada usando ecuaciones clásicas, pero sigue siendo cuántico. Entonces, técnicamente o estrictamente no existe tal transición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno sí puede decir? Bueno, podemos replantear la pregunta, que es que cómo puede uno explicar que los estados cuánticos, o sea, las fluctuaciones, se ven clásicos, parecen clásicos. Y aquí lo importante, en el trabajo que les voy a describir, lo que hicimos es que lo hicimos siendo bastante poco ambiciosos, si se puede llamar así. Es decir, no quisimos invocar ninguna nueva física. Voy a explicar un poquito más, pero lo que generalmente ocurre es que para resolver este tema, muchos colegas pues, lo que hacen es, o ya sea tratan de resolver, por ejemplo, el problema de la medición en la mecánica cuántica o introducen algunas interacciones extras o perturbaciones más altas, cosas, a veces modificando incluso la mecánica cuántica. Aquí no estamos haciendo eso, estamos como que simplemente viendo qué se puede decir sobre esto sin invocar nueva física. Bueno, entonces déjenme contarles un poquito cómo planeo estructurar la charla. Entonces, lo primero es que, bueno, cómo es que uno se afronta este problema, ¿verdad? Es decir, cuáles son les voy a contar un poquito sobre los puntos de vista que han tomado la comunidad. Pues yo aclaro que yo no soy cosmólogo, pues por entrenamiento ni por equivocación. Entonces, pues tampoco pretendo decir que sé exactamente, absolutamente todos los papers que se han escrito sobre el tema, pero obviamente es mi entendimiento del asunto, ¿verdad? Aquí, como segundo punto, va a ser hay una historia como oficial, que el GAPES, estos son por autores que escribieron una serie de papers, y muchos de los que sí practican esto de la inflación, durante mucho tiempo tomaban esto como el estado del arte, en cómo es que uno debería afrontar este problema de la clasicalización. Y en particular hay tres aspectos que se mencionan a veces en los diferentes papers y que es lo que que analizamos y que les voy a contar. El primero es el tema de conmutadores, así simplemente. No voy a dar más detalles aquí porque voy a explicarlo nuevamente. Después el tema del apachurramiento de estados cuánticos. Y luego lo que tiene que ver con una función de distribución estadística, que es lo que se utiliza los cosmólogos
evolucionan una función de estas clásica para poder encontrar después qué pasa, llegar a la estructura de la radiación cósmica de fondo, por ejemplo. Bueno, con interacciones con otras cosas, pero es una función de distribución clásica. Bueno, entonces hay dos aproximaciones tradicionales al problema. El uno, que es algo que a veces muchos han hecho, simplemente ignorar el tema, es decir, y esto pasaba pues hasta, no sé, hace 15 años o algo así. Simplemente decían, no sé, luego vemos si ahorita yo estoy calculando tal cosa o la otra, o viendo este potencial o el otro. Y esos eran, bueno, una buena parte de la comunidad. Y los otros, pues sí decían, bueno, sí es un problema, pero con argumentos así medio mágicos, que en realidad pues son muy poco convincentes, se trataba de argumentar, ¿no? Entonces, esto es lo que, como les decía, casi todos y los apóstoles de este evangelio, principalmente son Kiefer, Polaski y Starobinsky. Y eso a los que me voy a referir como KPs. La otra propuesta, o sea, la otra manera de aproximar el problema es invocar o proponer nueva física. Como les decía, por ejemplo, tratar de resolver el problema de la medida en teoría cuántica de campos para explicar entonces por qué es que observamos lo que observamos en la radiación cósmica de fondo, etcétera, ¿no? Y eso incluye, por ejemplo, invocar modelos de colapso de la función de onda, ondas piloto, correcciones de orden más alto, de coherencia, etcétera, etcétera. O sea, sí hay, y ha habido en los últimos años ya algunas aproximaciones en donde se reconoce el problema y se trata de resolver, pero en muchos de estos trabajos pues se están invocando nueva física. Y esto, la necesidad de esta nueva física ha sido enfatizada por Daniel Sudarsky y todos sus colaboradores desde hace muchos años. Al principio pues se enfrentaban con grandes pues reticencia y suspicacia de los colegas. Entiendo que ya hay más recepción al aceptar que sí se necesita hacer algo para poder resolver el problema pero bueno, obviamente nadie se ha puesto todavía de acuerdo de cuál es el método, ¿no? cuál es el mecanismo que uno que uno debe de seguir, ¿no? Bueno, entonces aquí pues lo que nosotros estamos proponiendo es algo intermedio, o sea, no es ni uno ni otro. Y la cosa es que la pregunta es si podemos explorar las propiedades de la teoría cuántica de campo normalita, en un fondo curvo, para explicar, aquí explicar es entre comillas, pues porque no es, habrá muchos que digan que no estamos explicando totalmente, o por lo menos justificar esta emergencia, ¿no? O sea, la emergencia de la clasicalidad, de propiedades clásicas del estado cuántico. Entonces yo les voy a contar, pues, justo nuestras exploraciones en esto. Entonces, aquí un disclaimer, y es que no voy a tratar de resolver el problema de la medida en mecánica cuántica. Hay quienes les gusta mucho, bueno, estudiar problemas fundamentales de mecánica cuántica, que está muy bien. Para muchos, uno debe de resolver primero el problema de la medida para poder resolver temas como o gravedad cuántica, o muchas otras cosas, problemas abiertos. No digo que eso esté mal, pero simplemente uno, siento, debe poder explorar hasta dónde le lleva la teoría tal y como la entiende uno, aunque no haya resuelto los problemas más fundamentales. Entonces, yo voy a poder decir, por ejemplo,
statements del tipo que la teoría predice que hay una probabilidad de que uno mida X o Y, simplemente apegándome a la teoría cuántica normal, sin que, y esto es para que alguien como Daniel Sudarsky, por ejemplo, que puede estar o no escuchando aquí, no salte inmediatamente a la yugular y diga que no estoy hablando sin sentido, ¿no? Entonces, tampoco estamos tratando de resolver otro problema que Daniel y compañía han atacado desde hace tiempo, que es una cosa que tiene que ver con la reducción de la simetría del estado. No voy a hablar mucho más de eso. Simplemente es disclaimer de que no estamos haciendo eso. Bueno, entonces, esto no va a ser una plática para explicar la cosmología. Simplemente lo único que voy a ver de lo que generalmente se habla de cosmología es esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos el espectro del fondo de radiación cósmica, ¿no? Es decir, uno mide fluctuaciones de temperatura, por ejemplo, relativa, como función de los ángulos, ¿no? en la esfera celeste. Y estas fluctuaciones en temperatura, pues uno las puede expandir siempre en términos de bases esféricos armónicos. Entonces, toda la información sobre las perturbaciones pues, está contenida en estos objetos, ¿no? Que son los coeficientes de la expansión. La expansión, bueno, estos son los modos, entonces, que uno estaría considerando. Claro, uno entra estos objetos simplemente invirtiendo la ecuación de arriba, sabiendo que los esféricos armónicos son una base, ¿no? Sobre las funciones en la esfera. Entonces, estos objetos son los objetos que estamos midiendo a la hora de estar midiendo las fluctuaciones de temperatura. Ahora ya hay mediciones muy, muy precisas con Planck. Antes se tuvo WMAP y antes COVID, etc. Entonces, estos se tienen muy buenas mediciones. Bueno, entonces estas son las cantidades a medir. Y lo que necesitamos pues, es una teoría que nos dé una prescripción de cómo encontrar estas cantidades, ¿no? Aquí el tema es que pues, lo que necesitamos es una teoría cuántica. Por lo tanto, en esta teoría cuántica pues, debe haber un operador asociado a estas cantidades. Y en realidad lo que uno tiene es más información. No solamente son las fluctuaciones, sino uno tiene una función de 2 puntos, porque uno compara cuáles son las fluctuaciones en un punto del cielo con otro punto, y ese objeto, si uno lo ve clásicamente, está dado en términos de estos objetos. C sub LL, aquí estos son los números cuánticos, podemos llamar, ¿no? L y M normal, estas son las proyecciones del momento angular, y otros, nos dice como etiqueta del momento angular total. Entonces, estos objetos, uno los obtiene, pues están dados en términos de los alfas, una suma sobre todos los m's, fijando L, pesados de esta manera, ¿no? Y lo que uno va a tener en la teoría, pues, es, en vez de esto clásico, pues lo que uno tiene es este tipo de objetos de operador. Entonces, la pregunta es cómo podemos describir el comportamiento de estas cosas si lo que tenemos es en realidad valores de expectación de ciertos operadores. Entonces, eso es un poco el problema al que nos enfrentamos para llegar a algo medible. Aquí no voy a hacer la deducción usual, estándar de eso, pues, lo que se ve en un curso de cosmología, de cómo es que uno llega a calcular estos objetos. Entonces, simplemente aquí, para mí, este es el objeto a encontrarse, porque esto es el objeto que es relevante para
para las observaciones. Aquí lo que yo quiero pues, es más platicarles como conceptualmente el asunto, ¿no? La cosa esta del problema de la transición cuántico clásico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el escenario inflacionario? O sea, digo, la inflación no es única, hay muchísimos modelos, dependiendo de varias elecciones de campos, potenciales, etcétera, etcétera. Pero todas estas descripciones tienen puntos en común. Y aquí lo que se supone es que en algún momento en el tiempo, cuando el universo era joven, el universo se estaba expandiendo, era prácticamente homogéneo e isotrópico y estaba populado por uno o más campos escalares, ¿no? Estos campos escalares, pues es lo que se conoce como el inflatón o inflatones. Como les decía, hay muchas opciones. Aquí lo que se supone es que el universo era casi tan homogéneo isotrópico que sus grados de libertad geométricos, o sea, la gravitación, se puede escribir con perturbaciones lineales alrededor de una solución cosmológica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, que son soluciones homogéneas isotrópicas. Entonces, uno lo que toma es perturbaciones, ¿no? Y son perturbaciones tanto de la geometría como del campo que uno puede tener. Y una y otra, ¿no? Algo que pasa, que obviamente tampoco puedo describirles en detalle porque se tarda mucho, es que a la hora de que uno analiza estas perturbaciones, uno tiene que hacerlo bien porque hay todo el problema de norma, entonces uno tiene que encontrar variables adecuadas, etc. Al final del cuento, lo que uno tiene son dos tipos de perturbaciones, unas que son escalares y otras que son tensoriales. Y tanto las escalares como las tensoriales se describen por una ecuación de ondas en el fondo que es el Friedman-Robertson-Walker. La dinámica de ese fondo isotrópico se está determinada pues, por las ecuaciones de Einstein acopladas con el campo escalar o campos escalares que uno tenga. Bueno, eso es lo que uno hace, ¿no? Entonces, una cosa que uno supone también es que, por supuesto, en ese entonces el universo pues, era muy cuántico, de manera tal que para describirlo uno tiene que imaginar que ese background, el fondo es clásico, es una suposición, y que las perturbaciones son cuánticas, ¿no? Bueno, uno puede justificar o no esta suposición, y en general sí es justificable, entonces uno no está haciendo cosas ahí muy jaladas de los pelos. Y entonces a lo que uno llega es a una teoría cuántica de campos sobre un fondo cosmológico. La teoría cuántica de campos describe las perturbaciones que tanto se está alejando de la homogeneidad e isotropía, tanto los grados de libertad geométrica, o sea, la gravitación, como los campos que se tienen. Y aquí una de las propiedades que dan lugar, o algo que se pide para que todo este escenario tenga sentido, es que este fondo clásico, gracias a propiedades de la dinámica del campo escalar homogéneo, tuvo un periodo de una expansión muy violenta, que es lo que se conoce como el periodo inflacionario. Y básicamente lo que quiere decir es que en un tiempo propio muy, muy pequeñito, el universo se expandió varios órdenes de magnitud. O sea, del orden de 10 a la 40, 50, 60, y también hay mucha discusión sobre cuánto, pero es así una expansión muy, muy violenta, muy, muy rápida. Una de las propiedades es que durante este periodo inflacionario, la densidad de energía era prácticamente constante, y bueno, ya hay muchas otras cosas que no puedo describir, ¿no? Pero esto es como que la idea básica de en qué se basa esto de la inflación. ¿Okay? Entonces uno lo que hace es
O sea, ¿cómo tratar estas perturbaciones? Pues uno toma el campo escalar en general y uno toma modos discretos, etiquetados pues por un número de onda Chi, ¿no? Y uno trata cada uno de estos modos independientes. Esto pues se justifica porque estamos en perturbación de primer orden, las ecuaciones son lineales, entonces uno puede tratar cada modo de manera independiente. Y luego, por cierto, la magia de la inflación, el espectro de potencias, que tiene que ver justo con los objetos CL que estaba mencionándoles perdón, como dos transparencias atrás, resultan ser casi planos, ¿no? Que es consistente, bastante consistente con lo que se observa, ¿no? En la radiación cósmica de fondo son predichas por el modelo, ¿no? Casi, o sea, y aquí el casi es muy importante y obviamente eso ha dado lugar a muchísima discusión sobre si está uno tomando en cuenta esto o lo otro, pero bueno, estos detalles no son de interés para lo que yo quiero contarles, porque pues, esto es como común a todos esos diferentes centenares o millares de modelos que hay. En algún momento de esto, nadie está exactamente de acuerdo. Aquellas fluctuaciones cuánticas, o sea, que las podemos pensar una para cada K, se convirtieron, volvieron clásicas, ¿no? Entonces, más o menos esto es el cuento de la usual de la de la inflación, más o menos así acaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación que dan KPS para esto? Y bueno, entonces aquí nuestro problema de los autores que hicimos esto es que pues tratábamos de entender esto, y al igual que otros, no digo que son los únicos, digo, Daniel Sudarsky y colaboradores pues también han criticado este tipo de argumentos. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que se ven en varios de los papers de estos autores es de este tipo, ¿no? Uno está tratando los modos de manera independiente, uno tiene una ecuación de segundo orden en el tiempo, pues entonces generalmente hay dos soluciones, un modo que decae y un modo que crece de manera así genérica o usual. Y entonces uno ve este tipo de statements en los papers, ¿no? Que simplemente el modo que decae se puede ignorar y uno se queda solo con uno de los modos. Y entonces ellos argumentan operadores JP que son canónicos, por ejemplo, aproximadamente a tiempos grandes. Aquí uno debería ser P, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, pues porque el conmutador de los operadores es el conmutador de los operadores, y eso, pues, si son canónicos, es igual a IH barra, y eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, eso parece así muy extraño, pues porque es algo muy básico. Entonces, uno se pregunta, decir, pues esto es mal y punto, ¿ya? Pues la pregunta un poco más interesante es decir, bueno, ¿hay alguna manera de darle sentido a este tipo de afirmaciones? Es decir, ¿podemos decir algo sobre los conmutadores que tenga este espíritu y que no sea nonsense, que tenga sentido y que refleje como el espíritu de lo que ellos estaban queriendo decir? Entonces, ese es el tipo de preguntas que hicimos y tratamos pues de dar respuestas lo mejor que pudimos. También en los papers se menciona
que aparece el apachurramiento, pero lo asocia en general con el hamiltoniano del generador de dinámica, y eso pues no es como aparece el apachurramiento. Entonces, también, bueno, se menciona de coherencia y demás. Entonces hay así como muchos argumentos en esos papers, y justo lo que quisimos decir, bueno, vamos a tratar de enunciar nuestros nuevos goles, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer o lo que queremos hacer es presentar argumentos que tengan sentido y que formalicen el espíritu de KPS, y analizar cada uno de estos criterios que se han dado en los papers y que muchas veces se suponen son equivalentes, ¿no? O sea, como que de manera intercambiable hablan sobre los conmutadores que se van a cero, o que algo se apachurra, o que algo se vuelve muy chiquito, más grande, etcétera, etcétera. Entonces, como ya les había dicho en la introducción, nos vamos a fijar en 3 temas. Número 1, ¿qué es lo que exactamente se vuelve pequeño cuando este es el parámetro conforme que se usa en la manera usual de escribir Friedman-Robertson-Walker para las perturbaciones? Entonces, cuando este parámetro eta es muy grande, es decir, cuando estamos en tiempos grandes, ¿qué es lo que sí podemos decir que se vuelve pequeño? Y que de alguna manera nos podría entonces caracterizar el que la contribución cuántica es negligible y que la cosa esta se está volviendo clásica. La otra es si hay alguna manera de entender el apachurramiento de los estados de una manera geométrica. Y aquí mucho de la manera como nos aproximamos al problema, pues es como como le gusta, y también a mí me gusta entender o ver a la teoría cuántica de campos a Ashtekar y a mí, que es desde una visión geométrica. Les voy a explicar un poquito más qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, como que la perspectiva de cómo poder entender esto nos lleva, se vio beneficiada por adoptar un punto de vista geométrico para entender a la cuantización. Y el tercer punto, que no lo había mencionado antes, es, bueno, en lo que dice en KPS, pero sí lo había dicho antes, es que cómo es que podemos construir una función de distribución probabilística clásica, entre comillas, ρ0, a partir de la teoría cuántica, de manera tal que aproxime los valores de expectación cuánticos, ¿no? O sea, estos son los objetos que nos interesa calcular, que ya vimos que van a tener que ver con los objetos, con las cantidades medibles. Entonces, queremos que esta es la teoría exacta, ¿no? O sea, la teoría pues, es una teoría cuántica, nos da este tipo de objetos que son valores de expectación de productos de operadores, funciones de 2 puntos, y lo que queremos es aproximarla de una manera muy precisa a través de una función de distribución clásica, y esta es una integral sobre el espacio-fase. Entonces, si estos son los correspondientes observables clásicos. Entonces, uno quiere reemplazar el objeto cuántico por un objeto clásico, que en este caso es la función de distribución probabilística. Entonces, eso también es algo que queremos poder hacer, y les voy a mostrar un poquito de cómo se hace, ¿no? Entonces, el primer tema, ¿qué es lo que se vuelve pequeño cuando eta se hace grande? Y aquí entonces lo que nos vamos a fijar es en cocientes, cocientes de cantidades, ¿no? Entonces, lo que queremos es tomar cantidades dimensionales, adimensionales, como por ejemplo el cociente de, aquí lo que tenemos es el conmutador cuántico de 2 operadores. Esto es genérico, ¿no? O sea, no estoy diciendo quiénes son 1 y 2.
a dos tiempos diferentes. Esto pues tomo aquí el valor absoluto y lo divido, por ejemplo, entre el anticonmutador de los mismos operadores. Entonces, la idea es que los conmutadores, pues uno los asocia como objetos netamente cuánticos, y los anticonmutadores, pues uno los puede pensar como relacionados con la teoría clásica. Entonces aquí lo que uno está comparando es, de una manera directa, es qué tan cuántico se está comportando el sistema al tomar el cociente entre conmutador con anticonmutador. Y aquí lo que uno ve es, o sea, al analizar a los modos de manera independiente, es que es importante la noción esta del cruce del horizonte cosmológico. Entonces, el horizonte cosmológico, así a grandes rasgos, es como un radio en el que es una escala básicamente dada por en este caso, la curvatura del universo a la hora de estarse expandiendo. Si uno está, por ejemplo, en De Sitter, pues eso tiene que ver justo con la constante cosmológica. Si no, entonces también hay una escala dada por la curvatura escalar. Y uno analiza los modos de manera independiente, y pues si la longitud de onda del modo se vuelve más grande que este horizonte cosmológico, uno dice que ese modo cruzó el horizonte cosmológico. Y lo que uno ve es que para cada uno de estos modos hay un tiempo n sub k, para el cual la longitud de onda física de ese modo coincide con el horizonte cosmológico, ¿no? Lo que se dice mucho, o sea, un poco de folclore, es que después de que los modos cruzan el horizonte, se congelan y se vuelven clásicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que queremos entender, ¿no? Entonces aquí lo que vimos es que al tomar cocientes de este tipo, lo que podemos, o lo que se puede dar, son nociones precisas de cuándo es que el estado se ve clásico, en el sentido de qué tanto hay que esperarse después de que el modo cruce el horizonte cosmológico, por ejemplo, para que estos cocientes se vuelvan suficientemente pequeños. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en que los dos tiempos, tanto eta 1 como eta 2, sean después de n igual a 8 e-foldings, eso quiere decir que el universo se expandió por e a la 8. Estos cocientes ya son muy pequeñitos, ya son del orden de 10 a la menos 11, ¿no? Y bueno, mientras se espera uno más tiempo, pues estos se vuelve aún más pequeñito, ¿no? Aquí lo importante, o sea, lo que difiere del folclore común, es que eso no ocurre inmediatamente después de que se cruza el horizonte. O sea, uno tiene que esperarse un poquito. No muchísimo, porque n igual a 8 es poco en lo que uno espera, ¿no? Uno espera que durante el periodo inflacionario los modos tengan un estiramiento mucho más allá de n igual a 8. Entonces, bueno, de esta manera ofrecemos una cantidad que tiene sentido y que nos permite tener una manera más consistente de dar sentido a lo que Kiefer y compañía llamaban que los conmutadores se volvían a hacer, ¿no? Que no tiene sentido. Bueno. El otro tema, entonces, como les estoy diciendo, no estoy dando ningún detalle, porque yo entiendo que esto es no solo para colegas, sino también para estudiantes de todas las áreas de la física. Entonces, mi idea no es llenarlos de ecuaciones. Con todo gusto, si tienen preguntas después, me pueden escribir y trataré de responder. Entonces, el segundo tema es si podemos entender el apachurramiento de los estados cuánticos de una manera geométrica. Entonces, eso es lo que les voy a contar rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir la geometría del apachurramiento? Entonces, estos simplemente pues, son enunciados que son muy genéricos,
y van así, ¿no? O sea, la dinámica clásica que conocemos desde la dinámica de partículas, si uno la ve desde el punto de vista geométrico, está gobernada por la geometría de variedades simplécticas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el espacio-fase pues, se puede ver como una variedad. O sea, digo, a veces en el caso más simple pues es R2N, es una variedad muy simple, pero sí una variedad. Y el objeto ahí relevante es una cosa que se llama la estructura simpléctica, que es la que nos da toda la información sobre el corchete de Poisson, por ejemplo. Uno sabe que las dinámicas hamiltonianas, estamos hablando de hamiltoniano, pues todo a partir de los corchetes de Poisson, y estos se derivan de este objeto que es una forma, que es una dos forma simpléctica, y a eso, a tener una variedad con una dos forma simpléctica, es a lo que se conoce como geometría simpléctica. Entonces, la dinámica clásica solamente sabe de una estructura simpléctica sobre el espacio-fase. La mecánica cuántica se puede ver como definida por otra estructura geométrica que se le tiene que añadir al espacio-fase. Y hay dos maneras de verla. Una es a través de un dicho que se conoce como una estructura compleja, se denota generalmente por J. Como no voy a abundar en esto, pues los que saben lo que es que bueno y los que no, no importa. Aquí lo importante es que de manera alternativa y completamente equivalente, y esto se acerca más a lo que uno conoce, por ejemplo, en relatividad general, es que uno puede definir una métrica riemanniana sobre el espacio-fase, combinando de cierta manera la estructura simpléctica omega que está en la dinámica clásica y esta estructura compleja. Y otra cosa que ocurre es que para cada una de estas métricas riemannianas que uno puede definir en el espacio-fase, hay un estado de vacío único. Eso define, uno puede construir una representación cuántica de manera única. Entonces, para cada G uno puede encontrar un estado cuántico de vacío. Y aquí entonces simplemente déjenme tratar de ilustrar esta idea para el caso de que tengamos dos coordenadas en el espacio-fase. Entonces, aquí dado J, que es la estructura simpléctica, y la métrica, uno puede definir por ejemplo, coordenadas adimensionales, Q y P, de manera tal que la métrica se vea así, no sé, como la métrica euclidiana normal. Esta métrica es riemanniana, no es pseudo-riemanniana, es asignatura positiva. Entonces, esta está más sencilla la geometría que la de la relatividad general. Y uno entonces puede fijar en tomar aquí bueno, el círculo, aquí están mal estos subíndices, pero uno lo que quiere decir es, dada la métrica, pues uno puede tomar un vector, uno le calcula su norma con la métrica, y uno, si igual esa norma igual a 1, entonces uno tiene pues, un círculo, ¿no? O sea, círculos son los puntos formados por vectores que conectan el origen con esos puntos para los tales que la norma de esos vectores es 1. Entonces, esa es la misma idea, ¿no? Uno puede definir un círculo dado la métrica sobre este espacio que es muy simple. Simplemente es R2. ¿No? Y esto es la información que está contenida en este objeto. En la G, ¿no? Ahora considera, por ejemplo, ahora sí, objetos asociados a Q y a P. La información que nos da este objeto tiene que ver con la dispersión en el vacío de los operadores que uno esté viendo. Entonces, aquí, por ejemplo, uno podría definir rotaciones de Q y P. O sea, sigo pensando en Q y P, pero ahora me defino
un objeto que está rotado con respecto a los ejes originales definidos por Q y P. Y entonces tener ahora un objeto que no es ni Q y P, sino es una combinación, ¿no? de Q y P. Y si ahora imagínense que cambiamos, tenemos una nueva métrica, el nuevo círculo con respecto a esta nueva métrica, que va a estar definida, término que tiene la ecuación para ahora las coordenadas estas rotadas. Eso que antes era un círculo, ahora se va a ver como una elipse, ¿okay? En las coordenadas originales. O sea, obviamente si yo tengo una diferente métrica, pues ya no van a ser círculos, los mismos círculos los que satisfagan esta ecuación con la álgebra. Pero eso también lo podemos pensar como que estamos rotando los ejes y se van a seguir viendo como círculos en los ejes rotados, pero van a ser elipses en las coordenadas originales. Ese nuevo estado, bueno, y ahora si uno tiene una nueva métrica, prima, pues dije que esta construcción nos da un nuevo estado de vacío. Ese va a ser un nuevo estado de vacío para las nuevas coordenadas, pero visto en las coordenadas viejas, Q y P, así como el círculo ahora se ve como elipse, el estado cuántico no es un estado vacío, sino es un estado apachurrado. Entonces, básicamente esto lo que nos dice es que nosotros podemos hacer transformaciones en este espacio-fase de 2 dimensiones, que son muy sencillas y que al ver qué pasa en los estados cuánticos que están definiendo estas diferentes métricas, nos dan todos estos nuevos estados que se llaman apachurrados, ¿no? Ahora, cinemáticamente, pues todos estos estados de vacío son igualmente válidos. Entonces, la geometría aquí entra en el que uno puede interpretar de manera clara qué objeto es sobre el espacio-fase el que está dando lugar a estos diferentes estados apachurrados, y uno puede dar una definición pues como más geométrica, ¿no? del tema. Bueno, entonces aquí es el único donde va a haber un poquito de ecuaciones. Aquí estamos considerando el cuadro de Heisenberg, es lo que se hace normalmente. El estado de vacío está fijo. Para los que saben, eso se llama el estado de Wunsch-Davis. Aquí, por simplicidad, lo podemos ver en de Sitter, aunque puede analizar esto en espacios con slow roll también, ¿no? Pero bueno, por simplicidad lo podemos ver de manera clara en el fondo de Sitter. En este caso, el estado cuántico que se escoge es el que se llama de Wunsch-Davis. Ese más o menos es el que respeta las simetrías. Y aquí, pues lo que vemos es que tenemos, estos son como son los campos, bueno, los modos del campo y del momento conjugado. Aquí las funciones de 2 puntos pues están dadas precisamente por valores de expectación de estos cuadrados, bueno, estos productos de operadores, tanto para la phi como para la pi. Y como les decía, entonces resulta que estos, que son los objetos que nos interesan, las funciones de 2 puntos, se pueden ver como aquí uno de ellos es entre la h barra, y esta es la métrica, esta que les decía que uno puede introducir en el espacio, en este caso es el espacio de modos, y estos son los vectores hamiltonianos, que son así como vectores naturales asociados a estos objetos. De igual manera, la función de 2 puntos para el momento conjugado también está dado por este objeto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que un objeto que es muy importante en la teoría cuántica y que nos da lugar a las cantidades observables está directamente ligado con este objeto geométrico, con esta métrica en el espacio-fase. ¿Okay? Y esto pues también nos sugiere que si uno tiene este objeto G
uno podría entonces usarlo para definir esta función de distribución en el espacio fase. ¿Okay? Y eso es, bueno, lo que vamos a hacer, ¿no? Pero aquí simplemente regresando un poquito a la inflación. ¿Cómo entendemos el squeezing? Bueno, pues si tenemos un estado de vacío inicial definido por un círculo en el sentido en el que les decía, o sea, en donde están distribuidas la dispersión en Q y P de manera equitativa, eso sería. Entonces, un estado, por ejemplo, un estado coherente tiene esa propiedad que está distribuido equitativamente las dispersiones en Q y P, normalizados adecuadamente. A la hora de que lo vemos evolucionar en el tiempo, lo que vemos es que estos círculos se vuelven elipses, así como les decía. ¿Por qué? Porque está evolucionando la geometría de estos bichos, y eso lo que nos dice es que si uno partió de un estado vacío que era el Bunch-Davies, al evolucionar uno ve cómo es que ese vacío se apachurra. Y uno lo ve así como visualmente, si uno analiza modo por modo. Y lo que uno ve también es que al cruzar el horizonte, o sea, el cruzar el horizonte para los modos se vuelve un tema importante, ¿no? Ahí al cruzar, no hay que esperarse mucho más, como veíamos con los cocientes, pero ya inmediatamente después de cruzar el horizonte, esta elipse que se empieza a apachurrar un poco desde antes de cruzar el horizonte, pero ya al cruzar el horizonte ya está bastante apachurrada en una de sus coordenadas canónicas. Y bueno, también un detalle es que bueno, una cosa a notar es que los detalles dependen mucho de las coordenadas que se usan para describir el campo, y es importante tener cuidado de estar considerando el campo adecuado, ¿no? Porque hay, por ejemplo, normalmente se tratan alternativamente el campo phi o este campo chi, que se obtiene del phi multiplicando por el factor de escala. Entonces, clásicamente es totalmente equivalente, pero es importante en la teoría cuántica ver cuál campo está uno viendo y cuál se le corresponde al que uno está observando. Entonces, aquí mi mensaje, aunque no hayan entendido los detalles, es que, porque no di ningún detalle, es que podemos entender de una manera geométrica muy precisa cómo es que el estado de vacío en cada uno de los modos se apachurra, y aparentemente ahí sí se congela una de las variables canónicas. En este caso, o sea, particular es el campo phi. Lo que ocurre es que como está apachurrado en una de las variables, pero la incertidumbre en el otro se vuelve muy grande, ¿no? Porque tienen que estar más o menos saturados el producto de las incertidumbres. Entonces, la incertidumbre en pi crece muchísimo, pero aquí lo chistoso es que como lo que uno observa físicamente es phi, entonces pareciera que la cosa se está congelando en un valor clásico. Toda la parte cuántica, como que no la estamos viendo porque está en el otro objeto canónicamente conjugado. Bueno, y finalmente, ya sé que no me queda mucho tiempo, bueno, les cuento nuestra propuesta de cómo obtener una función de distribución probabilística y relacionarla con los valores de expectación en el vacío. Entonces, como notamos en la parte anterior, donde hablábamos del apachurramiento, esta construcción geométrica nos sugiere que debería haber una función de distribución probabilística construida a partir de la métrica G, que tiene la información de todos los valores de expectación de la teoría. O sea, en el caso más simple vimos que la G nos da directamente las funciones de 2 puntos, pero uno podría esperar que uno, a través de una función generadora, pueda generar todas las funciones, ¿no? de puntos. Y eso es exactamente lo que pasa. Entonces, aquí la idea es, por simplicidad, pensando en un espacio fácil nada más de 2 coordenadas,
función de distribución clásica, pues es una función. La vamos a definir de esta manera. Es como la exponencial menos, y esta es la métrica, y este es el vector asociado. Esto es una dos forma, tiene que tragarse dos vectores, entonces el vector hamiltoniano asociado a la coordenada Q, y este es el vector hamiltoniano asociado a la coordenada P. Y esto escrito, pues en este caso, con la G que había yo escrito, que es la euclidiana, pues simplemente toma esta forma. Entonces esto pues, es una gaussiana en el espacio fase. No es así como muy extraño, ¿no? O sea, nada, pues, como que estás inventando el agua tibia, ¿no? Bueno, pues quién sabe. Nunca encontramos una construcción así, la demostración de todo lo que sigue. Pero es así como muy, muy intuitiva la cosa, ¿no? Y aquí lo que se puede probar, y probamos, es que si uno toma productos de operadores de este tipo, o sea, n copias de X y n copias de P, en el ordenamiento de Weyl, que es totalmente simétrico, un ordenamiento totalmente simétrico. Entonces uno toma este operador cuántico con ordenamiento de Weyl y toma un valor de expectación en el vacío. Del vacío definido por la métrica G, ¿verdad? Recuerden que aquí los estados de vacío están definidos por la métrica, el objeto métrico. Resulta ser que esos valores de expectación cuánticos son exactamente iguales a estos momentos calculados. Esto es un momento calculado con la distribución clásica, ¿no? Rho 0, ¿no? Entonces el lado derecho es clásico, el lado izquierdo es cuántico. Y aquí tenemos una igualdad absoluta. Okay. Esto, bueno, pues aquí lo tenemos para mecánica cuántica, pero esto se extiende, por supuesto, para los modos cosmológicos, porque pues es lo mismo. Okay. Entonces, eso es un resultado estándar que podemos recuperar exactamente todos los valores de expectación en el vacío de operadores polinomiales simples en el ordenamiento de Weyl, tomando derivadas de la función ρ. ¿Okay? O sea, ¿cómo demuestra uno? Bueno, pues uno toma la función ρ, uno toma derivadas, etcétera, etcétera. Eso es algo que se hace de manera usual en teoría cuántica. ¿Okay? Entonces, ahora podemos como que retomar los dos resultados que tenemos, tanto lo del apachurramiento como lo de la función de distribución. Y lo que vemos es que podemos definir una función de distribución probabilística clásica, ρ 0, en el espacio fase, que nos da precisamente los valores de expectación en el vacío de los operadores de campo. Y además que se ve, o sea, se ve esa distribución, también la podemos seguir, y lo que se va a ver es que se vuelve extremadamente apachurrada en los operadores de campo, dispersa en los momentos, ¿no? Y eso pasa pocos e-foldings después de cruzar el horizonte para cada uno de los modos. ¿Okay? Entonces, de esta manera, bueno, esto es como que un resumen de todo lo que hicimos. Y es una manera precisa, que es justo lo que queríamos, de precisar algunos enunciados que uno puede encontrar en la literatura, de que se puede aproximar de manera muy buena al estado cuántico por una distribución clásica, ¿no? Entonces, aunque el universo sigue siendo cuántico, los objetos fundamentales son operadores, los objetos que uno debería calcular en esta descripción más fundamental son valores de expectación de operadores. Uno puede intercambiar eso por esta función de distribución clásica, como la estamos construyendo. Aquí el tema es tener un control de cuándo es que esta aproximación es válida. Y eso pues, es parte de lo que estamos viendo. Entonces, déjenme concluir.
la leyenda estándar de inflación y de la teoría de inflación está incompleta. Bueno, está incompleta en muchas direcciones, pero la que me importa es esta en particular. En lo que uno encuentra en la literatura aceptada hasta hace unos años, no hay una explicación razonable de cómo es que ocurre esta transición. Entonces, necesitamos statements más precisos. Lo que nosotros hicimos fue, como les había dicho, estrictamente dentro de la teoría cuántica de campos estándar, en un fondo curvo, simplemente fijándonos en perturbaciones lineales. No hay nueva física en esto, ¿no? No tuvimos que postular nada, traer ningún objeto, ni nada de nada. Simplemente estamos entendiendo a partir de objetos geométricos que existen en la teoría cuántica normal. No estamos inventando nada, solo describiendo la teoría. Y lo que vimos es que sí hay estos tres criterios que apoyan esta emergencia de la clasicalidad. No son una cosa que no discutí en detalle, que lo podemos hacer si ustedes quieren en otra ocasión, es exactamente las limitaciones de cada uno de estos criterios. Lo que vemos es que son no equivalentes. Eso tampoco se entendía pues, de los otros papers, donde muchas veces los mencionan como criterios equivalentes. No lo son. Entonces, algo que hay que entender mejor es, bueno, realmente cuál es mejor criterio en esta situación, cuál es mejor criterio en la otra. ¿Necesita uno realmente esto? Basta con tener algún tipo de expansión del universo que no necesariamente sea exponencial, etcétera, etcétera. O sea, hay preguntas que uno se puede hacer basado en los detalles de esta manera en que uno está caracterizando la clasicalidad. Y como les decía, bueno, entonces un análisis detallado nos da control de cuándo es que esta transición ocurre, ¿no? Dependiendo del criterio que estemos usando. Muy bien. Aquí las buenas noticias, esto es que no hay nueva física, pero las malas noticias es que no hay nueva física. Simplemente pues, estamos entendiendo mejor la teoría que ya teníamos, la teoría cuántica de Kant. Y bueno, los detalles están en ese paper.